queremos empezar nuestro tema del día y también le vamos a dar la bienvenida al diputado Elmar Callejas. Diputado, muy buenos días. Bienvenido, un gusto tenerlo. Muy buenos días, un saludo. Bueno, y también le vamos a dar la bienvenida también al diputado Óscar Urquizo. Buen día, un gusto estar en la Red 1. Bueno, dos caras de la moneda. Por un lado, el oficialismo festeja este fallo que ha emitido el Tribunal Constitucional para poder habilitar a la candidatura y la repostulación del presidente Evo Morales. Sí, nosotros estamos contentos, lo calificamos nosotros al fallo como justo, histórico, porque ha tenido que prevalecer los derechos fundamentales del hombre frente a los límites que la norma nacional prevé, y eso lo dice la Constitución Política del Estado, y en un control de convencionalidad es aplicable la norma preferente al ser humano, en este caso los derechos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Estamos seguros nosotros que el Tribunal Constitucional ahora, de aquí en adelante, va a velar las garantías y los derechos de las personas. Eso es una gran muestra de que nuestra Constitución es amplia, es moderna en materia de derechos humanos. Y bajo esa concepción nosotros estamos el día de hoy convencidos de que ya tenemos un candidato al 2019. Lo que vamos a encargarnos desde el día de hoy es hacer campaña por un candidato ya de manera oficial, y bajo esa lógica a socializar los logros que hemos tenido como gobierno. Bueno, por el otro lado, la oposición juzga al Tribunal Constitucional, se lo ha tachado de vendido. En varios medios de comunicación se le ha dado duro al Tribunal Constitucional. Sí. Óscar, ¿cómo reciben ustedes este fallo? Mira, no deberíamos sorprendernos, porque sabemos que esa es la postura política del movimiento al socialismo: mantener y preservar el poder político a toda costa. Y ellos están dispuestos, como lo estuvieron en la Calancha, a matar bolivianos, como lo estuvieron en el Hotel Las Américas, en el Porvenir, a enfrentar a los bolivianos con tal de preservar el poder. Y han estado dispuestos a someter a un tribunal constitucional. Mira de contradictorio que es el Tribunal Constitucional. Hace 2 semanas atrás sacó un fallo con el tema de la comunidad LGTB, donde dicen que no se pueden casar porque los derechos humanos tienen límites. Y sin embargo, en la sentencia del día de ayer dicen los derechos humanos están por encima de un referéndum y no tienen límites. O sea, hay una contradicción. ¿Por qué? Porque sacan las resoluciones a pedido del poder político. Es un tribunal constitucional, como la justicia boliviana, totalmente sometida. La verdad nos indigna, estamos, creo, indignados la mayoría de los bolivianos, con rabia, con bronca, de que estén dispuestos a todo por mantener el poder y no respetar las reglas de la democracia, que es lo que nos ha permitido vivir en armonía, que le ha permitido al mismo Evo Morales llegar al poder, ser presidente con las reglas de la democracia. Y él, respetando esas reglas, debería decir: bueno, señores, ya he cumplido, he hecho, no he hecho, y el país continúa. Pero lamentablemente, repito, están dispuestos a lo que sea con tal de preservar, de mantener el poder. Eso nos indigna. De todos modos, nosotros como oposición estamos dispuestos a ir a una elección el 2019 donde verdaderamente el pueblo va a hablar en las urnas, y nos vamos a enfrentar a un candidato trucho, porque Evo Morales es candidato por la ventana. Él está entrando a la candidatura y no por la puerta, no legalmente, no con las reglas del derecho y la democracia. Ahora, ¿cuánto influye la presentación de más de 50 adhesiones de distintas agrupaciones? ¿Pesó o no pesó esto en la sentencia que se ha emitido el día de ayer? Todas las presentaciones que se han hecho al Tribunal Constitucional son simbólicas. Cuando uno revisa el procedimiento, solamente las adhesiones de parte son las que cuentan. En este caso, creo que la única adhesión de parte ha sido, y además le faculta la Constitución, ha sido la de los 2 asambleístas de oposición. Los demás son solamente adhesiones simbólicas que no representan ningún valor jurídico. La acción abstracta solo lo pueden presentar legisladores, defensores del pueblo, o sea, autoridades que han sido electas, en otras palabras. Y
las adhesiones, reitero, han sido de manera simbólica. Pero aquí hay un tema importante. La Constitución Política del Estado, en su artículo 256, te da esa facultad de poder priorizar los derechos de manera preferente al ciudadano cuando estos se encuentren limitados en la Constitución Política del Estado. El 21 de febrero, el referéndum tenía como objetivo la modificación de la Constitución. Esta es otra figura legal totalmente distinta que no modifica en lo absoluto la Constitución Política del Estado, sino lo que hace es darle una jurisprudencia interpretativa de manera convencional de acuerdo a los tratados y derechos internacionales. Muchos juristas de nuestro país tienen todavía en su mente la lógica conservadora de poder interpretar de manera clásica la pirámide kelseniana, cosa que eso ya ha quedado en la historia. En nuestra Constitución eso en materia de derechos humanos queda en la historia. Hoy en ¿Ya día, no existe la pirámide kelseniana? En materia de derechos humanos. Después, en absolutamente todo lo demás, todavía está vigente la pirámide kelseniana, pero en materia de derechos humanos, nosotros cedemos soberanía a la comunidad internacional para que la misma tome decisiones acerca de lo que es más preferente para el hombre y para los ciudadanos. Oscar, ¿este fallo que emitió el Tribunal Constitucional puede ser objeto de revisión? ¿O ya es definitivo? ¿Ha sido una sentencia definitiva? ¿Y ustedes como oposición apelarán en caso de que se pueda apelar este fallo? Ya, nosotros ya hemos hecho llegar una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me satisface que Elmar diga y que quede el precedente de que se respeta el paraguas internacional, porque puede ser que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la Corte Penal Internacional pueda emitir un fallo que disponga la nulidad de esta sentencia. Y yo le pedí a Elmar, inclusive por el tema del mar, porque estamos esperando un fallo internacional que puede ser beneficioso de la Haya, que respetemos el derecho internacional. Y en ningún lugar del derecho internacional faculta, más bien hay jurisprudencia de que claramente dice, el caso es de Ríos Montt de Honduras, una jurisprudencia en la que la CIDH se pronunció y dijo que los derechos políticos están limitados por las reglas de la democracia. Entonces, ahí tenemos dos versiones distintas. Sin embargo, hay un tema que es fundamental. En ninguna de las jurisprudencias que maneja el oficialismo o la oposición, si quieres, hubo un referéndum previo. En el caso boliviano, y en eso sí comparto con Elmar que están haciendo historia, porque es el único caso de la historia de la humanidad en la que un gobierno no está respetando un referéndum. En todo el mundo, hace poco se ha preguntado en Inglaterra si quieren ser parte de la Unión Europea o no, han dicho que no y se están saliendo. En Canadá se ha preguntado en Quebec si quieren seguir siendo parte de Canadá, han dicho que sí y sigue siendo Canadá la provincia de Quebec. En todo el mundo se respetan los referéndums y en eso sí están haciendo historia. Es el único precedente de la historia de la humanidad en la que ha habido una consulta específica sobre el artículo 168. El pueblo ha dicho que no se cambia, que no se modifica, que no hay reelección indefinida, y el gobierno, con las presiones sobre el Tribunal Constitucional, no es cierto que solamente se está declarando la aplicación preferente, se está declarando la inconstitucionalidad también de todos los artículos que reglamentan estos artículos de la Constitución, o sea, los referidos a la ley del régimen electoral. Entonces, se está yendo en contra de un referéndum cuando al pueblo se le ha consultado. Ese es dinero botado por la borda, pero yo creo que no. Yo creo que los bolivianos nos tenemos que vestir de esperanza, prepararnos para el 2019 y presentarle una alternativa al país, y que el país conduzca ese voto castigo que va a tener el movimiento al socialismo por querer preservar a como dé lugar el poder, para que podamos tener una alternancia verdadera en el país y se recomponga la democracia que hoy en día está herida de muerte. Bueno, nosotros hemos salido a las calles y le hemos consultado también a la población. ¿Está de acuerdo con la reelección del presidente Evo Morales? Vamos a ver qué es lo que responde.
porque ya está establecido en la Constitución de que no se permite una reelección. Entonces, además ya hemos votado el año pasado y no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, es un tema que es bastante interesante desde la óptica en la que la han planteado, ¿no? El ejercicio de los derechos humanos, tal cual establece el artículo 256 de la Constitución, establece que cuando las normas internacionales son más favorables, incluso pueden ser aplicadas por encima de la Constitución. Yo creo que ya el pueblo lo decidirá, pero me parece que ya ha estado mucho tiempo en el gobierno. No creo, porque los cambios las alternativas son buenas. No creo que es bueno que haya mucho tiempo un presidente. La verdad no quisiera que se postule de nuevo Evo Morales. Yo creo que ya es ilegal, ¿no? Ya se ha votado en contra del no. Creo que se debe respetar el voto del pueblo. Creo que no, y se debería respetar el voto, ¿no? Bueno, a partir de esta sentencia, el Movimiento al Socialismo inicia su campaña el día de hoy de cara a lo que son las elecciones del 2019. Bueno, lo que nosotros ya, por lo menos tenemos la certidumbre de que tenemos un candidato de manera oficial. ¿Y quién tiene la facultad interpretativa de nuestra Constitución? Es el Tribunal Constitucional. Y los fallos del Tribunal Constitucional son inapelables. Entonces, yo creo que esto no se cambia y el presidente va a ser nuestro candidato del 2019. La Constitución Política del Estado no somete su soberanía a la interpretación de una corte internacional en materia de derechos humanos, sino que a la norma jurídica que sea interpretada por el propio Tribunal Constitucional. Entonces aquí es un tema de valoración jurídica y lo que nosotros ahora el día de hoy vamos a hacer es empezar a socializar los logros que hemos tenido en el gobierno y la población sabe las gestiones que ha hecho el presidente Evo y las cosas que todavía nosotros pensamos hacer hacia el 2025. Bajo esa valoración, el pueblo tendrá el derecho democrático de poder elegir prácticamente el 2019 al candidato que vea conveniente. Y no hay otra cosa más democrática que encontrar en un país donde todos los candidatos estén disputando una presidencia. En este caso, yo no sé de dónde se quiere sacar ventaja la oposición al no tenerlo al presidente Evo como candidato. Entonces, eso sí sería un tanto antidemocrático, ¿no? Entonces, las reglas yo creo que se están ampliando, se están modernizando de acuerdo a nuestro siglo y estamos yendo en un camino de fortalecer la democracia con la decisión del soberano. Oscar, ¿de qué más ustedes recurren a organismos internacionales? ¿Y ya se piensa? ¿Ya pensarán en las elecciones 2019? Claro, ya hace tiempo estamos pensando y mira, creo que no se dan cuenta el daño que le están haciendo a su mismo proceso de cambio. Evo Morales, que pudo pasar a la historia como un presidente que hizo, no hizo, que fue, pero el primer presidente indígena con todo el tema de inclusión, y hay algunos logros que nosotros sí le anotamos, pero hoy en día va a pasar a la historia porque a momento de entrar, entró con sangre y con fuego a generar violencia, a generar división entre los bolivianos. Tuvo un periodo de paz y al salir, porque el 2019 Evo Morales se va, el pueblo boliviano no le va a volver a dar la confianza. Y al salir se va a ir nuevamente pisoteando las leyes, enfrentando a los bolivianos, generando caos. Y la oposición nos vamos a preparar, le vamos a presentar al país una propuesta que en primer lugar respete la institucionalidad, que respete la independencia de poderes, respete la democracia. Las reglas de la democracia se tienen que volver a establecer en nuestro país. Por supuesto, una propuesta donde se profundice la autonomía, podamos tener oportunidades con un liberalismo mucho mayor para los ciudadanos y hay muchos temas que seguramente vamos a hablar. Y el pueblo el 2019 y este 3 de diciembre va a dar un voto castigo a este intento de preservar el poder a sangre y fuego del movimiento al socialismo. Elman, muchas gracias por tu presencia, muy gentil. Gracias, y nosotros les decimos más bien a los de la oposición que
vayan preparándose porque tenemos un candidato de la victoria y vamos a enfrentar el 2019 de manera democrática en todos los ámbitos que sean necesarios. Muchas gracias, Oscar. No, bueno, gracias. Mira, para nosotros es un candidato trucho, el del MAS, y nosotros presentaremos una propuesta de unidad, una propuesta diferente al país y una alternativa democrática para que los bolivianos conduzcan ese voto castigo a favor de una alternativa diferente que le dé verdadero futuro y esperanza al país. Bueno, de esa manera vamos a cerrar nuestro tema del día, pero nos vamos a ir a nivel nacional, nos vamos con la Red 1, a nivel nacional se está tratando todavía este tema. Garantiza una continuidad democrática, pero también garantiza la estabilidad, garantiza la dignidad y el trabajo por la igualdad con nuestra identidad del pueblo boliviano. Solo quiero decirles a ese pueblo que no solamente se preocupa, sino se ocupa. Eso lo hemos visto todos. Ustedes como periodistas son testigos. Saludo, mi respeto, mi admiración. Somos parte del pueblo. Siempre estaremos con el pueblo, acompañados para seguir haciendo una gestión como estamos haciendo hasta este momento. Muchas gracias. Las palabras del presidente.